Hoy nos vestimos de gloria y bendición, ya que entre muchos hijos de la casa que han pasado por este altar, Dios nos permite una bendición que le fue entregada a nuestra pastora en tiempo difícil, en un tiempo de gran tristeza y soledad, en una crisis matrimonial donde un hogar estaba llegando a su punto final. Llegó a la familia trayendo risa, reconciliación, y por esto su madre lo llamó el hijo de su felicidad. Él se levantó en un hogar cristiano, creyendo desde niño que fue apartado para Dios. Se ha mantenido en el camino por encima de las luchas y pruebas que ha confrontado, escondiéndose bajo las alas del Altísimo, sirviendo fervientemente donde sea que el Señor lo ha llamado. Comenzó con la agrupación de poesías, técnico y camarógrafo en el ministerio Creciendo en Luz, y luego comenzó a desarrollarse como predicador, siempre sirviendo en la escuela dominical como mujer y traductor. Se ha destacado como maestro y por eso lo llamamos el padre de la doctrina. A los 18 años el Señor le hace un fuerte llamado al pastorado, lo cual ha sido reconfirmado en varias ocasiones. Por ende, después de unirse en matrimonio con su amada esposa, fueron nombrados los últimos años como obreros encargados de los jóvenes, donde han desempeñado un gran labor en la formación y unidad de la comunidad de Oíme Jóvenes. Ha sido la mente detrás de algunos de nuestros programas y eventos como Call of Duty, This Is Me, Worship Night y recientemente Homecoming. Este joven ha estado desde el principio formando parte de los pilares de este ministerio, donde se ha entregado con amor y integridad. Por eso, Oíme se complace en presentar al obrero encargado Henry Luis en la cuenta regresiva de la carrera de los 25 años de la Gran Comisión. ¿Cuánto pueden adorar al Señor, hermanos? No, parece que ustedes están cansados. ¿Cuánto aquí pueden adorar al Señor? ¿Cuántos de ustedes tienen motivos para alabar al Señor en esta noche? Yo tengo muchos motivos para alabar al Señor y estoy agradecido de Dios que me ha permitido nacer en esta casa. Yo estoy más que agradecido de pertenecer a... No hay una familia más bonita y más grande que la de la familia de Dios es el poder. Hermano, han sido 24 largos años, pero el Señor nos tiene aún de pie. Yo en esta noche quiero honrar a una persona muy especial para mí. Y mientras estaba trabajando en el mensaje que voy a compartir con ustedes, ustedes ven lo hermoso que está el templo, ¿verdad? Está hermoso. Y esto me hizo pensar cuando comenzamos con la renovación de este local. Tomé unos días libres. Lamentablemente en los últimos días no pude estar muy presente en el arreglo, pero tomé unos días libres y tuve un tiempo de calidad con esta persona. Y esta persona que yo quiero honrar en esta noche es mi papá. Quiero honrar a mi papá porque tú eres un gran hombre de Dios. Y en estos 2 días que yo estuve con él, estábamos moviendo este altar que estaba primero en este lugar y lo traímos para acá. Y mientras él estaba trabajando, porque mi papá es un buen carpintero. Yo sé que muchos dominicanos decimos, yo hago de todo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, pero mi papá de verdad puede hacer de todo. Y mientras estábamos trabajando, moviendo el altar para este lugar, el siguiente día él estaba dando forma y lo único que yo sé hacer es agarrarle cosas a mi papá cuando él está trabajando.
Y él me dice de que dame esto, dame este instrumento, yo voy a trabajar con esto. Y yo, está bien, papi, pero dime cuál es. Y él estaba trabajando en este altar. Y en una él me dice, ¿tú sabes cuántas veces nosotros hemos tenido que trabajar en este altar? Yo le digo, ¿cómo que cuántas veces? Desde que nosotros entramos a este local. Y él dijo, no, este altar fue el altar que hicimos cuando nos mudamos de Rheinhafen para Zuidplein. Ustedes ven este altar. Este altar fue hecho en el 2002. Y déjame decirle algo, que este altar, muchos grandes predicadores pasaron por aquí. Un predicador como Randy Island, tremendos predicadores pasaron por aquí. Y también habían algunos que tenían una unción tan fuerte, pesado, y este altar lo sostuvo, hermano. Por eso yo quiero honrar a mi padre en esta noche, porque si no hubiese sido por ese trabajo, nosotros no hubiésemos podido estar aquí y disfrutar de este hermoso altar que tenemos. Hermano, sí, vamos a darle un aplauso a él. El que honra se merece, hay que darle la honra. Vamos a tomar todas nuestras Biblias, vamos a levantarnos, el que quiere. Bueno, como hemos aprendido en esta casa, por reverencia a la palabra de Dios, todos nos ponemos de pie. Si tenemos dolor en la pierna, yo lo entiendo, pero todo aquel que puede, por favor, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Y cuando lo tengan, por favor, confírmenlo con un fuerte amén. De este lado nadie lo encontró todavía. Le doy tiempo a todo el mundo que lo puedan encontrar. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Vamos a leer. Amén. Hermanos, Dios es grande. Y todo el que lo tenga, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. Pueden tomar asiento. Hay muchas cosas que yo quiero decir. Estoy nervioso como siempre. Quiero también honrar a mi hermosa esposa. Sí, le tengo que decir algo porque ella me dio un saludo tan hermoso la semana pasada. Yo la amo. Yo siempre le digo que ella es la reina de mi castillo. Estoy trabajando fuerte porque ese castillo tiene que ser hecho para que ella pueda reinar, hermano. Pero yo la amo. También le doy gracias a mis hermanos. Rosalinda, Hensley, lo quiero mucho. Charismel, te amo. Mario, Caifá. Esta familia ha pasado por muchas cosas, mis hermanos, pero algo que el tiempo me ha enseñado es que la familia siempre está ahí. Así igualmente le doy gracias a mi tía, mamá Nena, yo les digo queridamente. A mi tía Minerva le doy las gracias. Hermanos, yo tengo tanta gente a quien agradecer. Y yo lo voy a tratar de honrar durante este mensaje. Amén.
en este día, o vamos, déjame decirlo así, la cuenta regresiva ha sido algo muy glorioso, mis hermanos. La cuenta regresiva hemos visto cómo el Señor le ha hablado al pueblo. Nosotros todos los domingos por 24 años hemos escuchado la voz de Dios hablándole a esta iglesia. ¿No es así? Y entonces cuando la pastora Dios le inspira con la cuenta regresiva, yo pensaba, pero ¿qué más Dios va a hablar después de 24 años? Pero Dios nos honró cada semana Dios trajo un predicador con una palabra. Y yo cada vez nada más decía, que cuando me toca mi fecha, por favor, que no prediquen sobre esto, que no prediquen sobre lo otro. Y yo tenía mucha ansia porque de verdad Dios estaba hablando en diferentes formas. Y yo nada más nervioso que nadie coja el tema que yo quiera, de la cual yo quiero predicar. Y entonces 2 semanas anterior o 2 semanas con la hermana Chakiri, ella tocó el tema y yo dije, Señor, yo estaba sudando. Yo dije, Señor, pero si ella va a predicar este tema, yo no tengo nada más. Pero Dios ha sido fiel, hermano. En esta noche yo quiero hablar y compartir algo con ustedes. Yo he honrado a mi papá porque ha trabajado fuerte, ha hecho este hermoso altar que nosotros hemos disfrutado por 24 años, hermano. Pero hay otras cosas por las cuales yo quiero honrarlo también. Y es que cuando yo fui a Santo Domingo el año pasado, tuve la oportunidad de conocer parte de la familia de mi padre. Y nosotros ese fue un viaje muy triste para nosotros porque en ese viaje perdimos a mi querida abuela. Y ahí la visitábamos mientras estábamos ahí todos los días en el hospital. Y en un momento estuve yo sentado en la cafetería de ese hospital y un hombre se sentó al frente de mí, Rosalinda. Y cuando ese hombre estaba sentado, yo y Rosalinda estábamos hablando. Y el hombre como nos mira medio raro. Y nosotros hicimos como, nosotros no lo conocemos. Y él comenzó, y entonces él dijo, ¿quiénes son ustedes? Y nosotros nada más dijimos nuestros nombres. Y él dijo que tú tienes como un perfil de una persona muy conocida. Y ahí él dijo, ustedes son hijos de Antonio. Y yo dije, sí, somos hijos de Antonio. Y él dijo, tú tienes como la forma de tu abuelo. Y él comenzó a contándome cosas de cómo era mi abuelo cuando él era cristiano. Y algo que yo puedo decir con mucho gozo, que soy la tercera generación, mis hermanos y yo somos tercera generación cristiano en nuestra familia. No es gran cosa, pero para mí esto significa mucho. Somos una tercera generación de cristianos. Y aparentemente mi abuelo, cuando él vivía y él es cristiano, él servía en su iglesia como diácono. Y él decía que él era un diácono eterno. Yo no sé si allá en los cielos él todavía ejerce esta función, pero me llamó mucho la atención. Somos tercera generación. En esta noche yo quiero hablar bajo el tema fundamentos inquebrantables. Nosotros acabamos de leer en este versículo donde Pablo le escribe a esta iglesia y le habla sobre un fundamento en la cual él puso, y sobre ese fundamento se tenía que edificar. Los fundamentos son muy importantes, mis hermanos. Porque ¿qué son los fundamentos? Los fundamentos son principios y fundamentos en que se asienta y sobre el cual se basa un edificio o otra cosa. El fundamento es necesario para que un edificio pueda ser construido. Tú puedes construir un edificio, pero si el tiempo que va a durar ese edificio depende del fundamento sobre el cual él fue basado.
Cuando un fundamento es puesto, toman un terreno y este terreno lo van a limpiar, lo recogen, le sacan todas las cosas que está ahí para que ellos puedan cavar hacia abajo, para entonces levantar un fundamento que sobrepasa la superficie. Fundamentos son muy necesarios. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él andaba con sus discípulos y por 3 años Él le enseñaba a ellos los mandamientos de Dios. Cuando Jesús estaba aquí, Él le enseñaba a sus discípulos cuál era la voluntad de Dios. También Él enseñaba las señales del fin. Aparte de estas cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos, también Él le enseña sobre el reino venidero. Entonces estos hombres fueron enseñados por Jesucristo. Y ahí Jesús estaba preparando el terreno para luego levantar un fundamento en la cual estos hombres que hoy nosotros conocemos como apóstoles podían levantar a una iglesia. No se puede edificar algo que va a durar, algo que va a ser eterno, si nosotros no tenemos una buena base. Cuando nosotros miramos nuestra ciudad de Rotterdam, nosotros notamos que los edificios de esta ciudad son medio modernos. Vemos que hay una muy avanzada arquitectura en la cual nosotros podemos disfrutar de nuestra ciudad. Y créeme, aquí en esta sala no hay nadie que ama a Rotterdam más que yo. Donde quiera que yo voy, yo comparo a Rotterdam. Yo digo, esta ciudad no le queda chiquito. Mi ciudad es hermosa. Pero la razón por la cual la arquitectura de Rotterdam está tan avanzada es porque en la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad, la que nosotros conocemos, en la cual nosotros vivimos, fue bombardeado. Sí. Cuando los alemanes tomaron el control de Holanda, ellos decidieron de bombardear a Rotterdam completamente. La razón por la cual ellos hicieron esto es porque en Rotterdam estaba la fábrica de los armamentos. Entonces Hitler fue muy estratégico y bombardeó la ciudad de Rotterdam. Y luego, mientras gente pensaba que esta ciudad no se iba a levantar, se levantaron unos cuantos personas, colaboradores, gente trabajadora, y levantaron otra vez la estructura de esta ciudad. Entonces, ahora, cuando pasan tiempos malos, Rotterdam está preparado. Si pasa una tormenta, Rotterdam está preparado. Tenemos lugares donde nosotros podemos refugiarnos si algo pasa, si hay otra vez una guerra. Hay lugares estratégicos que nosotros todos podemos huir y escondernos ahí. Espero que todo el mundo conozcan toda esa localización. Pero es necesario que ustedes sepan que la estructura de esta ciudad es sólida. Y eso fue la misión de Jesucristo también. Dice que cuando el pecado entró al mundo, corrompió toda la creación de Dios. Dios estableció un orden sobre esta tierra y el pecado corrompió todo lo que Dios había establecido. Todas las cosas que nosotros conocemos que es normal, el enemigo lo trata de dañar. Y Jesucristo vino con una misión. Jesucristo al estar aquí, Él enseñó a sus discípulos, pero Él tenía que hacer algo. Él tenía que sanar la tierra. El Señor estaba buscando a gente que Él podía usar, ponerle un fundamento y levantar su iglesia. Yo sé que todavía no estamos cogiendo el hilo del mensaje, pero vamos a llegar ahí. Jesús prepara el fundamento. ¿Tú sabes lo que pasa? Hoy la iglesia todavía está en pie, no por los miembros que tenemos.
La iglesia no tiene su puerta todavía abierta porque nosotros diezmamos y estamos dando buenas ofrendas. No, lo que sostiene la obra de Dios es que es la obra de Jesucristo. Pero es porque Él es el fundamento. Jesucristo es el consumador, es el autor de nuestra fe. No hay un edificio aquí en Rotterdam que es más viejo que se quedó antes de la guerra mundial. La única cosa que se quedó de pie en Rotterdam fueron las iglesias. Todo fue bombardeado, pero todavía tenemos edificios antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto significa algo, mis hermanos. Es que la cosa es que cielo y tierra pasará. Cielo y tierra pasará. Tu trabajo pasará. Todo lo que tú tienes pasará. Pero la palabra de Dios, es que la palabra de Dios va a permanecer. La palabra de Dios es la base. Estaban diciendo que las iglesias se iban a cerrar. Iban a decir que ya estaba en verdad programado que para este tiempo no iba a haber iglesias como lo tenía Holanda en antes. Pero es que el gobierno no puede dictar esto. No, es porque la palabra de Dios sobrepasa toda agenda diabólica aquí en la tierra. Por eso es necesario que nosotros tomemos los fundamentos del Señor. Todo lo que fue enseñado por Jesucristo a sus discípulos, nosotros lo tenemos que adaptar a nuestra vida, porque solamente de esta forma nosotros podemos ser cristianos sólidos. Decía que la iglesia primitiva perseveraban ¿en qué? La iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que le fue enseñado por Jesucristo. Eso es lo que ellos vivieron, eso es lo que ellos aplicaron. Y cuando vino la adversidad, ellos podían mantenerse de pie, le podían hacer la frente, porque tenían fundamentos. Oye, es que Jesucristo no se quedó en la superficie de su misión. No, Él tenía que exagerar. Él tenía que venir. Él podía tomar todo. Podía quitarle el reino al enemigo, porque Él tenía la autoridad. Pero Él dijo, no, tú sabes algo, yo voy a venir, le voy a ganar. Porque si el enemigo le quitó la autoridad a la humanidad, a los hombres, yo tengo que descender como un hombre y le voy a quitar la autoridad. Wow. Oh. Es tan hermoso que cuando Jesucristo muere, lo estaban relajando. Él estaba ahí en la cruz y él le oraba al Padre. Le decía, perdónalo porque ellos no saben lo que ellos están haciendo. Me están pensando que están haciendo el bien. Piensan que están defendiendo su fe con crucificándome a mí. Pero la palabra nos enseña que el pueblo de Dios se estaba pereciendo porque no había conocimiento de su palabra. Jesús, a través de su muerte, nos dio acceso a la revelación de su palabra. Cuando Jesucristo murió, cuando él le dijo, Padre, ¿por qué me desamparaste? El Padre no le había desamparado, pero él estaba diciendo, él se estaba preparando. Porque para hacer fundamento hay que cavar. Y Él entregó su espíritu.
y algo sucedió, un evento sobrenatural. Dice, cuando él entregó su alma, se rasgó el velo en el templo que impedía que la humanidad tenga acceso. Aleluya. Oh, yo me imagino que cuando él murió, aleluya, cuando Jesucristo murió, yo me imagino que había un terremoto, que hubo un temblor. Ay, aleluya, que la tierra se abrió. Wow. Oye, ustedes no están entendiendo el poder del Señor. Es que cuando él murió, hubo un terremoto, y este terremoto hizo que la tierra se tenía que abrir. Oh. Y el Espíritu de Jesús descendió a lo más profundo de esta tierra. Yo creo que el Espíritu de Jesús entró al núcleo de esta tierra. Oh, aleluya. Oh, santo. Es que se abrió la tierra y su Espíritu descendió a lo más profundo. Y después de 3 días, hubo otro terremoto, mis hermanos. Porque yo dije que los fundamentos hay que cavar para abajo, pero hay que levantar algo sólido, algo que sobrepasa. Mira, hermano, este evangelio que nosotros vivimos tiene fundamento, tiene raíces, y las raíces están sembradas en los núcleos de esta tierra. Oh, gloria a Dios. Levantó algo sólido. Y después él habla con sus discípulos. Le dice a Pedro, le pregunta a ellos antes de su muerte, ¿quién soy? Oh, tú eres tal profeta. Dicen que tú eres tú eres lo otro. Ahora, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro tuvo la revelación del Padre. Dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el enviado. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús dijo, esa es la base. Esa va a ser la base de mi iglesia. Eso es lo que necesito. La revelación, que ustedes entiendan que yo soy el Hijo. Todo lo que ustedes le pidieran al Padre se les será dada por medio del Hijo. Por eso la iglesia de en aquel entonces tenía tanto poder. Por eso había tantas señales. Por eso había tanto milagro. Porque había revelación. Había revelación del fundamento. Hermano, hoy en día todavía la agenda de este gobierno satánico está diciendo que van a cerrar las puertas de las iglesias. Pero la única forma que las puertas de las iglesias se van a quedar abiertas es si todos nosotros tomamos la responsabilidad y le enseñemos a nuestros hijos las bases, los fundamentos que están establecidos en la palabra. Oye, cuestionaron a Jesús. ¿Cómo él puede decir que él es el Hijo del Dios viviente si sus hermanos están aquí en medio de nosotros? No, dijo Jesús. Aquellos que son mis hermanos son los que guardan los mandamientos de mi Padre, los que hacen la voluntad de mi Padre. Hermano, hemos descuidado nuestras familias. No le estamos enseñando a nuestros hijos los rudimentos. No le estamos enseñando la palabra. No le estamos llevando a la escuela dominical. Ya no estamos poniendo perezosos. No nos queremos levantar temprano para que nuestros hijos sean enseñados. Era la responsabilidad de una madre de enseñarle a sus hijos lo que eran los mandamientos, las leyes del Señor, para que esos hijos crezcan. Nosotros todos nos apoyamos y estamos perezosos y decimos, mientras yo llevo a mi hijo a la iglesia, todo está bien. Mientras ellos vienen, todo va a estar bien. No, hay que enseñarle en casa los mandamientos del Señor.
O nosotros decimos, mientras el niño sea instruido en el camino del Señor, cuando sea mayor no se va a apartar de ello. ¿Cómo él se va a preservar en este camino si él no tiene fundamento, si él no tiene conocimiento, si él ni conoce la historia de Noé, si no conoce la historia de David? Hay que darle fundamento a nuestros hijos. Pablo mismo tuvo un encuentro con un joven que luego él estableció como pastor. Era Timoteo. Él estaba asombrado de este muchacho porque él decía, ¿cómo este muchacho tiene tanto conocimiento de la palabra? ¿Cómo él puede mantener, ha guardado los mandamientos, las leyes de Moisés, si su papá era un gentil? Su padre era un gentil. Era porque su mamá y su abuela se habían... Ay, aleluya. Hey, Dios bendiga a las abuelas que todavía luchan por las almas de sus nietos. Dios bendiga a las madres que se esfuerzan para enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Este joven creció y tenía buenos fundamentos. Jesucristo dijo que va a venir un tiempo que se van a levantar falsos profetas, falsos maestros que van a decir que son el Cristo. En una ocasión él reprendió a sus discípulos y le dijo a ellos, cuidado que ustedes estén tomando de la levadura de los fariseos. Oh, ¿qué son las levaduras de los fariseos? Jesucristo mismo se estaba identificando como el pan. Y los fariseos venían con su levadura, venían con sus propias revelaciones, venían con su propia filosofía. Pero lo único que nos va a mantener bien es que nosotros mantengamos solamente la palabra de nuestro Señor. Por eso a mí me entristece que hoy en día los teólogos usan plataformas de grandes iglesias para traer confusión, están trayendo división al pueblo, porque ellos se están enriqueciendo sobre su propio pensamiento, sobre su propia inteligencia. Pero la palabra me dice, si tú le enseñas a tus hijos los fundamentos de la palabra, entonces ellos van a tener temor de Dios. Basta de poner la academia de tus hijos sobre la palabra de Dios. Basta que pongamos la carrera de nuestros hijos encima de las enseñanzas de la palabra. Es verdad, queremos hijos inteligentes. Sabemos que nuestros hijos tienen capacidades para alcanzar grandes profesiones. Pero esa inteligencia solamente bastará aquí. Esas inteligencias solamente basta aquí. Aleluya. Esa inteligencia solamente le basta aquí en esta tierra. Pero dice la palabra que el principio de toda la sabiduría, ¿qué es? Pero tenemos demasiados hijos que no le temen a Dios. Entonces yo me pregunto, ¿qué han hecho los padres? ¿Qué le han enseñado en casa a sus hijos? Hermanos, yo mismo no vengo de la familia más perfecta. Mi madre hizo un esfuerzo, mi papá también. Ellos nos enseñaban la palabra del Señor. Y es verdad, mi hermano se descarrió cuando cumplió 18. Mi hermana también se descarrió cuando cumplió 18. Pero esa gente no se fueron al extremo porque había un temor de Dios que los detenía de hacer el mal. Es que la palabra de Dios tiene efecto si le enseñamos. A través de la palabra de Dios van a tener temor del Señor. Por eso nuestros hijos se atreven a tomar, para hacerse partícipes del mundo de la tiniebla. Se atreven a participar en lo que es la el narcotráfico, atreven a hacer cosas ilegales porque no hay temor del Señor. Pero si tú le siembras la palabra, esa palabra no se va a quedar vacía.
Hermanos, enseñemos a nuestros hijos los fundamentos, para que ellos se puedan levantar en este tiempo donde todo lo bueno se le está diciendo malo y a lo malo se le está diciendo bueno. Pero si tienen una base sólida, hay niños aquí de 10 años que ya están peleando contra sus maestros, enseñándole que yo no soy parte de este movimiento del LGBTQ. ¿Por qué? Porque los padres le enseñaron, le dieron fundamento, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, no se preocupe de la iglesia. Preocúpese que ustedes tengan buenos fundamentos. Si tú eres un nuevo convertido y tú quieres ser un buen cristiano, haz todo lo mejor para adoctrinarte. Nosotros todos los domingos en la mañana le damos enseñanza y lo hemos hecho por 24 años. La iglesia todavía está de pie porque hay gente de que cuando nacieron de nuevo le dimos la leche, le dimos la comida, le dimos la palabra. Oh, aleluya. Tú quieres un ministerio que perdure. Tú quieres la unción. Necesita una base fuerte. Oh, gloria a Dios. Oh, santo eres. Hermano, Dios Jesús hizo el fundamento. Él es el fundamento, hermano. Y sobre este fundamento tenemos que edificar. No podemos añadirle levadura al pan de nuestro Señor. Todo el que le quiere cambiar la palabra a sus hijos, le quiere enseñar otra cosa, va a cosechar muerte. Sí. La palabra me enseña que había un hombre que tomó de lo anatema, cogió algo que fue maldecido. ¿Y qué hizo? Porque a veces nosotros pensamos que yo tomo mi propia decisión, eso no tiene que afectar mi casa. Pero si yo tomo de lo que Dios ha maldecido, después que yo he conocido la verdad y ahora voy a la casa, lo pongo debajo de mi tienda. ¿Tú sabes lo que pasó con esa casa? Vino juicio sobre esa casa. Tuvieron que matar a todo el mundo porque la presencia de Jehová no podía estar ahí. Cuidado lo que tú te estás llevando para tu casa. Cuidado con la costumbre mala que tú estás llevando a tu hogar. Tú estás llevando a tus hijos a la esclavitud. Lo estás llevando a la muerte. Pero si tú le llevas la palabra, algo que es vida, ellos van a permanecer, mis hermanos. Ahora quiero hablar sobre algo más. Porque en la edificación de la iglesia hay que hablar que no se quedó en la superficie, sino que subió, el edificio subió. Y Jesucristo preparó a estos discípulos, poniéndolo cada uno como pilares, como columnas dentro de su templo. Él lo hizo columna. Las columnas o pilares son elementos verticales que soportan fuerzas de compresión y flexión, transmitiendo todas las cargas de la estructura a la cimentación. Los pilares dentro de los edificios son muy importantes porque ayudan a llevar la carga. Y yo creo que ustedes todos se recuerdan del versículo de la cual mi esposa mencionó en su mensaje. La única forma que tú puedas sentir el peso de lo que Dios ha depositado sobre su iglesia es cuando tú eres un pilar. Porque Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos: todo aquel que me quiere seguir se tiene que negar a sí mismo y toma la cruz. Mucha gente no se gozaron con eso. Pero la única forma que tú puedes vivir este evangelio es sintiendo el peso de la cruz. ¿Tú sabes por qué muchas iglesias están cerrando su puerta? Porque hay gente, hay miembros dentro de esa iglesia, en el mismo liderazgo, hay personas que no sienten el peso por el evangelio. Hay que sentir el peso
Porque el Señor no solamente mandó que nosotros prediquemos la palabra. ¿Cómo vamos a salir afuera si nosotros no sentimos el peso por las almas perdidas? ¿Cómo le vamos a dar enseñanza? ¿Cómo le vamos a dar la doctrina si nosotros no sentimos el peso de este evangelio? Jesucristo mismo dijo: vamos a hacer un intercambio, entréguenme su yugo, yo le voy a dar un yugo que es más liviano, pero como quiera tienen que llevar el yugo, tienen que cargar con la cruz, necesitan sentir el peso. ¿Qué usted quiere decir con el peso? Responsabilidad. Muchos de nosotros no nos sentimos responsables. Y por eso, si nosotros no nos sentimos responsables, tampoco no vamos a hacer lo que debemos de hacer. Y la iglesia necesita miembros que entiendan lo que es su responsabilidad. Tú sabes lo que está pasando. Muchos de nosotros tenemos nuestros propios intereses, tenemos nuestra propia meta, queremos arreglar nuestra propia vida, pero queremos que el Señor nos use, queremos la unción del Señor, pero la unción del Señor no viene si tú no sirves como una columna o como un pilar en tu iglesia. Ya basta de buscar reconocimiento. Ya basta buscar ser agradado por los hombres. Tiene que comenzar a ser un pilar. Ustedes saben por qué la casa del hombre que edificó sobre la arena no permaneció. Primero, porque él no fundó su casa sobre la roca. Segundo, porque ese hombre tampoco en su casa no fue una columna, no fue un pilar, no tenía una responsabilidad por su casa. Oh Dios santo. Responsabilidad es lo que Dios busca. Gente responsable, gente que quieran sentir el cargo por este evangelio. Y esto me llama mucho la atención, porque los pilares son necesarios dentro de la iglesia. Nosotros oramos todos para los dones, queremos el fuego, queremos la unción, pero el Señor dice que nosotros primero tenemos que cargar ¿con qué? Y cargar la cruz no es simplemente agarrar este micrófono. Cargar la cruz o sentir el peso no se trata de cuánta alma tú te has ganado. Se trata de que tú estás haciendo la obra para que la iglesia de Jesucristo sea edificado. ¿Ustedes conocen la mujer del perfume? El evangelio no hay capítulos escritos sobre ella, solamente unos cuantos versículos. Pero algo que me he dado cuenta es que esta historia es mencionado en todos los libros del evangelio. ¿Y por qué será? Es porque cuando ella fue a ungirle los pies a Jesucristo, todo el mundo la criticó. Todo el mundo dijo: ella desperdició algo tan costoso que se podía usar. Si lo vendemos, podíamos usar la ganancia para alimentar a muchos pobres. Pero Jesucristo dijo: déjenla en paz, porque lo que ella ha hecho, eso era necesario. Estaba preparando mi cuerpo para la sepultura. En otra palabra, lo que Jesús estaba diciendo, lo que ella está haciendo, ella está preparando este cuerpo para que pueda ser fundamento y yo pueda edificar mi iglesia. Esta mujer era como este pilar. Sí, yo voy a decir por qué era como este pilar. Este pilar es necesario, pero molesta. Sí, molesta. Para los camarógrafos, yo no me puedo parar aquí porque si no ellos me pierden de vista.
un lugar, está posicionado, tiene su valor, pero nosotros no lo valoramos porque nos irrita en el lugar donde está posicionado. Y aquí mismo en la iglesia de Oíme, de Dios es el poder, hay columnas, hay pilares, hay gente que nosotros nos molesta que ellos estén en tal lugar, pero son necesarios. Lo que esta mujer había hecho, Jesucristo dijo: cada vez que se mencione lo que Jesús había hecho sobre esta tierra, había que mencionar ¿qué? A esa mujer. Ustedes no están entendiendo lo que yo les quiero decir aquí. Hay gente que son como este pilar en nuestra iglesia. Nos irrita que ellos están ahí, pero son necesarios. Y no se puede hablar sobre la historia de esta iglesia sin mencionar lo que ellos habían hecho para que esta iglesia esté de pie. No todo el mundo lo entiende, pero si yo tengo que mencionar algunas columnas en nuestra iglesia o pilares. Si nosotros podemos celebrar 24 años hoy en día, si nosotros tenemos un altar tan hermoso, estamos en una iglesia, una sala donde nosotros no tenemos que recoger nuestras cosas, no, tenemos acceso a este lugar 24/7. Nosotros tenemos este privilegio que muchas otras iglesias no tienen. Pero ¿tú sabes por qué esto ha sucedido? Porque en aquel entonces había una mujer llamada Estelita, que cuando teníamos dificultad financieramente, ¿qué ella hizo? Se abrió la cantina. Esta mujer por muchos años, ella estaba haciendo el pastelito, estaba amasando la masa, ella estaba preparando los alimentos, y hoy en día ella es un pilar. No se puede hablar sobre el departamento de humo y grasa sin mencionar el trabajo que hizo Estelita en aquel entonces. Yo le agradezco a Mecho, agradezco a todas las mujeres que están en la cocina, pero cuando yo hablo del humo y grasa, yo me recuerdo del tiempo cuando Estela trabajaba en aquel entonces. Oye, si yo tengo que hablar sobre la historia de Oíme, yo también tengo que mencionar a una mujer que se encargaba de todos los ancianos, que trabajaba en un lugar ganándose las almas, y esa mujer se llama Elena. Oye, en Rotterdam, ninguna iglesia puede hablar sobre una escuela dominical sin mencionar a nuestra pastora Belki. Hermanos, pilares son necesarios. Los pilares son necesarios. Es más, si tú estás ayunando para que Dios te use con dones, no, dile al Señor: ponme como un pilar en mi iglesia. Yo quiero ser útil, yo quiero servir, yo quiero sentir el peso por esta iglesia. Aleluya. Yo no puedo hablar sobre las intercedoras en Rotterdam, en la iglesia de Dios es el poder, sin mencionar a nuestra muy querida hermana Esperanza. Esperanza era una intercedora, venía con mucha lucha a la iglesia, la íbamos a buscar, pero ella era una intercedora de esta casa. Oh Dios santo, hermano, ¿cuántos de nosotros aquí queremos ser pilares? Tenemos que ser pilares, porque la única forma que la iglesia es edificado es si nosotros tomamos el peso por la obra. No podemos hacer un aniversario y no hacer nada. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos, porque solamente de esta forma... Perdónenme, llevo mucho tiempo sin predicar y hoy yo quiero predicar, hermano.
Mucha gente lee en esta historia de Pedro cuando él habla, donde él dice, aleluya, él habla, dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo dijo, esto es la piedra sobre la cual yo voy a basar mi iglesia. Pedro no era el fundamento. Pedro no era el fundamento, pero Jesús le cambia el nombre, lo llama piedra, no lo llama roca. La roca firme es nuestro Señor Jesucristo y Él es el fundamento. Pedro era una piedra. Él era una columna. Dice en Apocalipsis, todo lo que vencieron, Jesús lo ha establecido en el templo allá en los cielos como columna eterna. Él era una piedra en la cual la iglesia primitiva pudo apoyarse. Y ustedes saben algo, santo eres mi Dios. Si a ti te han dado un cargo, si a ti te han dado un privilegio para tú servir dentro de nuestra casa, en la casa de Dios es el poder, nosotros debemos de apreciarlo. Esta oportunidad fue dada a Pedro. Y Emma, cuando Pedro recibió esta oportunidad, después que él fue bautizado por el Espíritu Santo, él predicó, se levantó la iglesia, fue una columna. Pero él tenía peso. Él entendía el peso. Él no vino con sus propias ideas, no vino a buscar su propio interés, no vino a buscar su propio reconocimiento. Déjame decirle algo: si hoy en día los jóvenes han crecido, no fue por mi trabajo, no fue por mis ideas, no fue por el diseño gráfico, no fue por la atención que Maggie le está dando a los jóvenes. No, es porque la visión ya estaba establecido. Y Dios dijo, si ustedes van a servir, tienen que alinearse a la visión que fue dada. La razón que porque Pedro pudo ganarse a tanta alma es porque su visión fue alineado con el de Jesucristo. Mis hermanos, eso es la única forma que nuestros departamentos van a crecer. Y dame decirle algo, y esto es lo que duele, pero yo le estuve orando al Señor esta tarde. Le dije, Señor, perdóname. Yo sé que usted ha puesto esto en mi corazón. No me atrevo a decirlo, pero yo nada más me escuchaba solamente el pasaje donde él le decía a Ezequiel, te voy a dar una frente fuerte. Le voy a decir la verdad a todo el liderazgo de la iglesia, de oírme, de este concilio. La única forma que nuestro concilio va a crecer, si nosotros nos alineamos con la visión que fue dada. Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Aleluya, el que permanece en mí, ese va a dar fruto. Ahora la pregunta ahora es, ¿qué estoy haciendo? Porque no hay crecimiento en mi departamento, porque no hay crecimiento en mi iglesia. ¿Por qué? Es porque no eres columna. Eres una piedra, pero no una piedra de soporte. Eres una piedra de tropiezo. Eres una piedra de obstáculo y necesita ser removida para que el Señor pueda otra vez hacer crecer la obra. Pablo mismo decía, yo riego, yo siembro, Apolo riega, pero nosotros lo que estamos haciendo es el mismo trabajo. No era que ellos hacían el mejor trabajo, es que ellos entendían que eso era la visión del Señor. Y él mismo dice en ese pasaje, el que da crecimiento es, el que da el crecimiento a la obra es. Hermanos, el crecimiento lo da Dios,
Dice en este pasaje, ellos perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Y ellos eran de todo, eran de un solo sentir. Había unidad, no había división. Ellos estaban todos alineados con la visión que Jesucristo había implantado. Y entonces Dios mismo se encarga de añadir a la persona que Él quiere salvar. Es solamente de esta forma, mis hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes aman a su iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes aman a esta obra. Entonces vamos a alinearnos. Vamos a ponernos donde el capitán no pueda ver. Vamos a comenzar a sentir la responsabilidad para esta obra. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, sacar este mensaje. Y la última cosa que yo quiero compartir es que Dios nos ha establecido en esta ciudad. Sí, nosotros estamos desde el inicio aquí. Yo me recuerdo cómo comenzó la obra. La obra no comenzó a base de la espalda de otro. Esta obra no comenzó nosotros quitándole miembros a otras iglesias. Esta obra comenzó cuando Dios sacudió a esta pareja pastoral. Le dijo, tienen que abrir la obra. Oh, aleluya. Jesucristo es el fundamento. Y dice en este mismo versículo, si queremos usar el oro, queremos usar plata, queremos usar madera, si queremos usar hojarasca, podemos, hojarasca, lo podemos usar. Mientras cuando nosotros vamos a edificar, lo hagamos bien. Solamente de esta manera se puede levantar la obra del Señor. Y tengo que honrar a esta pareja, a nuestros pastores, porque lo hicieron bien. ¿Tú sabes por qué nosotros estamos sufriendo tanta batalla aquí en esta ciudad? Porque el diablo sabe que va a llegar un tiempo, aleluya. Mira, cuando la pastora abrió esta obra, cuando Dios le dio la asignación para esta ciudad, ella tuvo una visión. Y en esta visión ella fue llevado a un lugar muy oscuro. Y ella se encontró delante de un portón. Y este portón se abrió. Y salieron miles de pájaros. Salieron miles afuera. Y ella decía, oh Dios mío, ¿qué es esto? Y ella escuchó la voz. Estos son demonios que todos fueron para Rotterdam porque escucharon que una columna se levantó y está levantando una obra. Es necesario que pasemos por esto. Porque la única manera que nosotros sabemos que nuestra obra es legítima es si el enemigo lo está atacando. Hay iglesias que lo tienen fácil, están creciendo, están haciendo todas las cosas bien, todo esto y lo otro, pero no hay ataque, no hay calumnia, no hay problema. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no son una amenaza para el infierno. Solamente aquella obra que verdaderamente son una amenaza es la cual el enemigo está atacando. El diablo no sabe. El diablo no sabe que ya el terreno de este lugar estaba preparado. Rotterdam fue bombardeado, todo fue limpiado, pero de la ruina, aleluya, Dios levantó a la obra, levantó a esta obra, mis hermanos. Esta obra es de Dios. Nadie lo va a impedir, nadie lo va a parar, nadie se va a poder levantar en contra, porque el que es el fundamento también se va a encargar de defenderlo. Aleluya.
Yo estaba orando y le decía al Señor: Señor, yo quiero ver otra dimensión. Quiero ver otro nivel. ¿Cuándo tú vas a llevar? ¿Cuándo tú vas a ayudar a esta iglesia a crecer? Así mismo como tú le has prometido a tu sierva. ¿Cuándo la visión se va a realizar? Y ahí orando, buscando, preparando este mensaje, Dios me llevó a un mensaje ya que hemos predicado. Lo hemos escuchado varias veces. Nosotros hemos hablado varias veces sobre Isaac. Hemos hablado cómo él abrió los pozos, la cual su padre había abierto. Aleluya. Santo eres mi Dios. Oh, gloria a Dios. Y el Señor me traía este pasaje. Y Él dijo: ya el fundamento está hecho. Ya hay gente dentro de esta obra que fueron asignados para ser columnas. Ya mi iglesia está sólida. Aleluya. Pero solamente hay un problema. Y yo le decía: Señor, ¿cuál es este problema? Y yo me encerraba esta semana orando, leyendo la palabra, y Él me llevaba la historia de Isaac. Pero yo estaba tan ennublecido. Yo nada más decía: pero ya yo conozco la historia. Tenemos que retomar otra vez los campos que hemos abierto. El Señor me decía, se quedaba en silencio. Yo decía: Señor, ¿qué es la cosa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nosotros todavía no hemos llegado al otro nivel que tenemos que llegar? Y Él otra vez me llevaba la historia de Isaac. Oh, santo eres mi Dios. Isaac, perdona que yo lo diga así de esta forma y no le quiero faltar respeto, pero muchos comentaristas dicen que él era el mediocre entre los padres patriarcos, porque él no hizo casi nada diferente que a su papá. Él hizo todo lo mismo. Dios le había dado la promesa y en esta él se quedó, pero él cometió los mismos errores que su papá. Él escuchó, su papá le había dicho: mira, nosotros fuimos a Egipto, Dios no nos mandó a Egipto. Y cuando vino una hambruna, ¿qué él hizo? Se fue para Egipto. Cuando su papá se encontraba en la tierra de Gerar, el papá habló una mentira. Dijo: ay, mi hermano, él le había dicho, le dijo, el papá temió, dijo: oh, Sara, dile que no diga que tú eres mi mujer, di que tú eres mi hermana. Tú sabes lo que el hijo hizo. Fue a la misma tierra que su papá, y cuando llegó ahí, supo, veía a su mujer, decía: esta mujer tiene un semblante hermoso. Emma, Rebeca, no diga que tú eres mi esposa, di que tú eres mi hermana. Y eso es lo que pasa. A veces los hijos cometen los mismos errores de sus padres. Y este joven parece que no podía reflexionar. Y él cometió los mismos errores que los padres. Pero el Señor me enseña a través de esta historia que cuando él comenzó a entender que Dios lo había llamado, que Dios le entregó la tierra prometida, a la cual él llamó a su papá Abraham, él entendía: yo tengo que sembrar. Y sembró y cosechó más que todo aquello en ese mismo lugar de Gerar. Y él tuvo el entendimiento: voy a abrir otra vez todos los pozos. No estoy hablando de las obras que ya hemos abierto, porque tú sabes lo que pasa. En cada pozo que él reabrió, hubo un pleito. Hubo un pleito. Y se lo quitaban. Y yo digo: pero Señor, si fue Abraham que lo hizo, ¿por qué le quitan el pozo de su papá? Él estaba cumpliendo con la visión. Y el Señor dice: no, sigue leyendo, que se te está escapando este detalle. Y él otra vez abrió el segundo. Otra vez hubo un pleito.
este concilio podía ser mucho más grande que es hoy en día. Cuánta obra hemos abierto, cuánta gente se han quedado con el trabajo que nosotros hemos puesto un fundamento y se han quedado con este trabajo. Aleluya. Y otra vez abre un pozo y se lo quitan. Y yo decía, Señor, ¿cuál es el problema? Y el Señor me dijo, es que aunque su padre lo abrió, él no tenía ninguna legalidad. Isaac, aunque su papá abrió ese pozo, no tenía legalidad en ese lugar. Y yo decía, pero Señor, si usted le dijo que esa tierra era la tierra prometida, la tierra que usted le iba a entregar a esta persona, no me miren raro, yo no estoy diciendo una cosa extraña, yo le estoy diciendo algo que el Señor me reveló por su palabra. Déjenme para yo decírselo. Pero aunque Dios le había dicho, le había reconfirmado la promesa que le hizo a su papá, Isaac no tenía ninguna legalidad. Y Abraham no tenía legalidad sobre los pozos que había abierto, porque los pozos que él había abierto eran en las tierras de Gerar. Había un rey, el rey se llamaba Abimelech. Entonces cada vez cuando le quitaban esos pozos era porque él no tenía legalidad. Pero llegó a una tierra, Berseba. Y cuando abrió ese pozo, no había pleito. No había pleito. Es más, decía que era agua fresca. Era el wow, aleluya. Pero yo le decía, Señor, ¿cuál es la diferencia? Entonces Él me llevó otra vez la historia en el capítulo 20 de Génesis, donde el mismo pleito le pasa a Abraham. Dios, cuando él habla en la mentira, dice, Sara es mi mujer, es mi hermana. Y el rey casi toma a Sara como su mujer. Y mira, yo creo que Dios ahí le resaltó a Dios, los dominicanos. Se le reveló al rey Abimelech y le dijo, mira, si tú te metes con la mujer de ese hombre que es profeta, yo te voy a matar. Y Abimelech tuvo temor, cogió miedo y le dice a Abraham, Abraham, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué tú me haces así cometer este pecado? Y él le dijo, porque tú tuviste que hablar mentira. Tú no crees que yo soy un hombre de Dios, que yo no le tengo temor al Señor. Y Abimelech hace un pacto con Abraham. Y cuando hace el pacto con Abraham, él le dice, tú puedes morar entre nosotros, pero en mejor no nos conviene que tú vivas entre nosotros. Mira aquel lugar, te lo voy a entregar a ti. Le dio oveja, le dio plata, le dio el dinero, pero le dio el derecho sobre ese terreno. Y ese terreno se llamaba Berseba. Y cuando él abrió el pozo ahí, cuando Isaac abre el pozo en aquel lugar, dice la palabra que Dios otra vez se le reveló a él, le reconfirma, esta tierra es de ustedes. Hermano, ¿qué yo le quiero decir con esto? No se trata de cuánta obra nosotros hemos abierto para el crecimiento. Lo que Dios quiere es que nosotros confiemos en su promesa. Y Él te había prometido, te dijo, yo te di la llave de esta ciudad. Wow, aleluya. Te dio esa visión, dice el Señor. Te dio la visión donde tú viste a todos esos demonios que venían para Rotterdam. Pero el Señor dice, tú te tienes que endueñar de esta visión. Te tienes que endueñar de esta, aleluya, de esta promesa. Pero la única forma que esta promesa va a ser efectivo, se va a realizar, es cuando nosotros tengamos la legalidad sobre este lugar. Abraham tuvo la promesa del Señor
Y él marcó, le dieron el terreno de Berseba, pero también, aleluya, él compró a Macpela y ahí mismo él se endueñó, aleluya, se endueñó de la promesa del Señor. Ustedes quieren que sus hijos tengan un lugar para cuando ellos otra vez decidan a volver a los caminos del Cristo, donde encontrar a Dios, donde Dios se le va a aparecer. Tenemos que comprar templo. Tenemos, ay, aleluya. Mira, yo estoy cansado de la gente que me están hablando de la gloria de antes. Es verdad, yo he visto esta iglesia en su gloria, pero yo me estoy enfocando en la gloria venidera. Va a ser mayor que la primera. Aleluya. Abre el pozo en Berseba. Dios se le aparece. Entonces, ¿qué él hace? Levantó un altar. Hermano, el diablo nos está atacando de tal manera, y él sabe que la batalla él la tiene perdida, porque dice la palabra, nosotros hemos vencido porque ya Cristo venció. Pero al hombre fuerte, solamente un hombre fuerte le puede hacer la guerra. Y la única forma que nosotros le hacemos la guerra al enemigo en esta ciudad es cuando nosotros nos endueñemos de este templo, de este lugar. Es ahí que el Señor dice, le voy a revelar mi gloria. Voy a hacer, ay, aleluya. ¿Cuándo fue que Dios se le apareció en la construcción del templo? Era cuando ya había preservado, habían preparado el lugar, habían pagado el precio. Ahí levantaron el templo. ¿Y qué hizo la gloria de Dios? Descendió sobre este lugar. Viene rompimiento para este lugar. Yo quiero que se pongan de pie, mi iglesia. Hey, aleluya. Va a venir gloria para este lugar, pero necesitamos a 2 o 3 que entiendan que tenemos que pagar el precio. Oh, aleluya. Solamente de esta manera yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado, aleluya. Hoy yo no le voy a imponer la mano a nadie, pero yo quiero hacer un llamado por 2 o 3 que han entendido que son columna en este lugar. Y si vamos a ser columna, vamos a legar, vamos a dejarle algo a nuestros hijos en la cual ellos puedan regresar y encontrar, tener un encuentro con el Señor. ¿Dónde están esta persona? ¿Dónde están esta persona? ¿Dónde están las columnas de esta casa? ¿Dónde están las personas que sienten el peso por la obra? ¿Dónde? Ay, aleluya. Parece que aquí nadie ama a Rotterdam. Parece que aquí nadie quiere ver la gloria de Dios. Parece que aquí no hay gente que son columnas, que no sienten el peso. Aleluya. La cuenta regresiva era necesario. La cuenta regresiva era necesario, porque está levantando un avivamiento. Va a haber avivamiento en esta ciudad. Va a haber avivamiento. Aleluya. Pero es solamente si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Es solamente si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Vengo bien.